11. Aprovecho de entregarle algunos saludos a los hermanos de Barra. Amén. Hoy es el fin de semana ya. Así que saludos a nuestros hermanos. Amén. Vamos a leer algunos versículos entonces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, los versículos 21 y 22. Este segundo libro del apóstol Pablo hacia los Corintios. Entonces, capítulo 11, versículos 21 y 22. Dice así: para vergüenza mía digo que en comparación nosotros hemos sido débiles, pero en cualquier otra cosa que alguien más sea osado, hablo con insensatez. Yo soy igualmente osado. ¿Son ellos hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio. Padre, te damos gracias. A través de nuestro Señor Jesucristo, Señor, oramos para que usted nos bendiga con esta palabra, Señor, en este día. Señor, tú conoces nuestras necesidades. Tú sabes cuáles son también nuestras aflicciones como ministros tuyos, Señor amado. Y cuál, Señor, es la decadencia o el lugar más débil también, Señor, que la iglesia tiene, Señor, en estos días. Ayúdanos a esclarecernos, Padre, por medio de su palabra. Ilumínanos, Señor, a través de ella. Señor, permítenos, Jesús, conducirnos, Señor, para perfeccionarnos, Señor, en toda buena obra, Señor, que es tu evangelio. Bendícenos a través de ella, pedimos tu bendición en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Toma asiento, hermano. Esta es una carta quizás muy íntima, hermanos. Está dirigida a la iglesia de Corintios. Generalmente nosotros decimos a la iglesia de Corintios porque las cartas deberían ser leídas, hermanos, pero que las recibían a los ancianos de la iglesia de Corintios. Y esta carta, como dije anteriormente, es muy íntima, que el apóstol Pablo escribe a esta iglesia, que él cuenta, hermanos, de que lo había dejado todo y había servido al Señor sobre esa iglesia sin recibir ningún tipo de remuneración de esa iglesia. O sea, había servido a Dios, hermanos, sin recibir nada de ellos, ni una ofrenda, ni ningún diezmo, nada que pudiese colaborar, sino que incluso llega a decir más adelante que ocupó sus propias manos, hermanos, y que incluso despojó a otras iglesias con remuneración, con el fin de poder servirles a ellos. Esta iglesia, hermano, la fundó el apóstol Pablo. Él es el fundador. Allí en Corintio, hermanos, conoció a Aquila y Priscila. Y el punto está, hermanos, que el apóstol Pablo entregó un evangelio que tiene noticias ahora que ese evangelio no era tan puro como él lo había enseñado. Él tiene noticias, hermanos, que ellos los falsos apóstoles que habían ingresado allí, hermanos, estaban predicando sobre otro Jesús, el cual él no les había enseñado. Él desconocía a ese Jesús, el cual los nuevos apóstoles estaban predicando. Él desconocía, hermanos, e incluso él había dado instrucciones con respecto al Espíritu Santo, y nosotros nos vemos el desorden que ellos tienen,
hermanos, en cuanto a la manifestación del Espíritu Santo, ellos tienen un tremendo desorden. Ustedes ya lo hemos pasado en muchas oportunidades, hermanos, porque los maestros también que estaban allí, hermanos, estaban enseñando ese tipo de cosas. Por eso que Pablo dice: ustedes están predicando a un espíritu el cual yo no conozco. Yo nunca les anuncié ese espíritu Santo. No es el que yo les enseñé a ustedes. Él está hablando de un evangelio que están recibiendo otro evangelio, el cual tampoco él les había predicado ese evangelio. Entonces él dice incluso: me temo que con la astucia que tuvo la serpiente para convencer a Eva, así ustedes están siendo convencidos. El gran tenor de todo esto, hermanos, que aquellos maestros estaban enseñando en la iglesia primero, hermanos, que ellos tenían un superpoder. Ellos tenían una revelación que Pablo no tenía. Ellos tenían una oratoria, un poder de la palabra, como decimos nosotros, que el apóstol Pablo no tenía. Según ellos, el apóstol Pablo después dice: ciertamente no soy un buen orador, dice, vamos a estar leyendo esos textos, no soy un buen orador, pero no carezco de conocimiento. Entonces está haciendo prácticamente una defensa, hermano, en cuanto a ellos. Ellos se jactaban por haber sido hijos de Abraham, siendo Israel, hermanos, siendo hebreos. Entonces el apóstol Pablo hace su defensa, que él también viene de allá. Así que muchas veces pasa también en la iglesia, hermanos, que muchas veces nos vamos a los extremos. Estamos en un extremo a otro. Generalmente vayamos de un extremo. Nos cuesta a nosotros buscar un lugar equilibrado. Por ejemplo, en cuanto a la mantención de los ministros del Señor, hermanos, vemos que hay un abuso muchas veces de los ministros, y lo hemos estado viendo por televisión, hermanos, un abuso de poder, de poder adquisitivo para el beneficio propio, hermanos, no solamente del pastor, sino que también de toda su familia, sus hijos. Se abusa de la iglesia. Pero por otro lado, hermanos, también encontramos, hermanos, que hay un total abandono de la iglesia hacia sus ministros. No hay preocupación, no hay valorización. El apóstol Pablo se siente un poco que no ha sido valorado, hermanos, en cuanto a su ministerio. Y siente un poco de celo el hermano, que llegando otro, porque habla más bonito, entonces la gente le está dando su dinero a ellos, hermano, cuando nunca cooperaron con él para el ministerio. Así que un poco vamos a hablar de eso, hermano. Él empieza esta carta en el capítulo 11, versículo 1, dice: ojalá que me soportéis un poco de insensatez, en verdad me soportáis. Como otras versiones dicen: ojalá me tengan paciencia, porque lo que estoy hablando es insensato. Esto no es lo que dice Dios, dice el apóstol Pablo. Así que por favor, lo que voy a decir no me lo ha dicho Dios, sino que estoy hablando de mi insensatez, de lo mío. Entonces, luego él dice: porque celoso estoy de vosotros. Y aquí ven, hermanos, porque ellos se estaban enamorando de otros apóstoles, hermanos, que habían enseñado el evangelio que era diferente. Por eso que dice: porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios. Pues os desposé, dice, a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. Porque mi función, dice, es desposarnos con Cristo. Lo he desposado con Cristo. Ustedes están unidos a Cristo. Y mi función, mi ministerio es de presentarlos a ustedes perfectos en Cristo Jesús. Por eso es que estoy batallando con ustedes para presentarlos a ustedes como una novia, como una virgen que no tuviese mancha, que no tuviese arruga. Presentarla para cuando llegue su esposo pueda recibirlo. Por eso es que estoy celoso, porque ustedes están enlodando su imagen como iglesia. Dice el verso 3: pero me temo que así como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Gloria al Señor. Esa devoción a Cristo, hermanos, cual el apóstol Pablo no había dedicado.
Ellos, incluso, hermanos, ellos habían enseñado que sobre la venida de Cristo, prácticamente como la escatología, ellos dijeron que el reino de Dios era ahora ya. Yo no sé si les suena un poco común eso hoy día. El reino ya comenzó, no tenemos que esperar que el reino comience, porque el reino comenzó. Ahora nosotros somos dueños de tener toda la sabiduría, de tener todas las riquezas, de tener todo cuanto nosotros queramos o anhelemos, porque nosotros somos hijos del Rey y por tanto el reino nos pertenece. Eso es lo que estos apóstoles habían esperado. El apóstol Pablo, hermanos, había enseñado otra cosa, que la venida del Señor estaba cerca, juntamente para establecer su reino, pero cuando Él haya venido en su segunda venida, entonces seremos reyes y sacerdotes. Lo que estos habían enseñado es que ahora ellos tenían que reinar como reyes y sacerdotes. Entonces, más adelante lo clarifica. Pero dice, bueno, como ellos tienen buena oratoria, bueno, Eva fue engañada por la astucia de la serpiente, por la oratoria que tuvo la serpiente para engañar a Eva. Entonces, su devoción a Cristo ya no estaba, porque si alguien viene, dice, y predica otro Jesús, aquí empieza a hablar, otro Jesús, a quien no hemos predicado, o recibió un espíritu diferente que no habéis recibido, o aceptáis un evangelio distinto que no habéis aceptado, bien lo toleráis. El cual nosotros no hemos predicado ese evangelio, pero ustedes toleran todas estas cosas. Hermanos, muchas veces esto también nos cabe a nosotros porque nosotros venimos con muchas tradiciones. Amén. Tradiciones que no son bíblicas. Tradiciones que vienen de atrás, que vienen de los abuelos, que vienen de hermanos que ciertamente con un buen corazón trataron de agradar al Señor, pero hay tradiciones que no tienen nada que ver con la palabra. Entonces, cuando se empieza a establecer, hermano, la doctrina a través de su palabra, entonces la gente no le gusta, incluso la gente no tolera esas cosas. ¿Cierto? Porque si llega algún predicador, quizás, hermano, más que no pase, pero en muchas otras iglesias, y sopla a la gente le gusta, eso y cae la gente y palmotea y grita, hermano, eso le gusta a la gente. Pero no es el evangelio que Cristo predicó. Cristo predicó un evangelio para restaurar los caídos y no para botarlos. Entonces, la gente tolera ese tipo de cosas, que es un evangelio totalmente diferente de que los apóstoles predicaron. A eso se está refiriendo. Ustedes aceptan todo, dice, no diciendo nada. El verso 5 dice, pues, yo no me considero inferior en nada a los inminentes apóstoles. No soy en nada inferior a aquellos grandes apóstoles. Pero aunque ya sea torpe en hablar, aquí reconoce el apóstol Pablo, yo pienso que él está hablando con humildad aquí, pero en el fondo él era un buen orador. Pero él dice, aunque sea torpe para hablar, no lo soy en el conocimiento. De hecho, por todos los medios os lo hemos demostrado en todas las cosas. No solamente ser un buen orador, porque eso cae mucha gente que tiene buena palabrería, hermanos, pero no tiene hechos que puedan respaldar de lo que se dice o de lo que se habla. Si nosotros decimos haber cambiado, que Cristo nos ha transformado, hermano, no solamente debemos decirlo y tener palabras bonitas para eso, sino que debe haber un respaldo, hermanos, que den señales, que den fruto de que Dios nos ha cambiado y nos ha reformado. Entonces dice, os cometí un pecado al humillarme a mí mismo para que vosotros fueseis exaltados. Esto lo dice un poco irónicamente, hermano, un poco sarcástico. El apóstol dice, os cometí un pecado al humillarme a mí mismo para que vosotros fueseis exaltados, porque os prediqué el evangelio de Dios gratuitamente. Amén. Y luego el verso 8 dice, a otras iglesias despojé tomando salario de ellas para servir a vosotros. ¿Sabe qué está diciendo el apóstol Pablo? Los hermanos de Tesalónica son los que me pagaron el sueldo de ustedes. En otra versión dice, les robé el salario a los de Tesalónica para poderles predicar a ustedes.
Me humillé no cobrándoles nada, lo hice todo gratuitamente. El apóstol dice, en el fondo diciendo, y con esto ustedes me pagan. Por eso que es muy íntima esta carta, hermanos, que el apóstol Pablo está hablando. Fíjense que en Filipenses 4, del 15 al 16 dice, y vosotros mismos también sabéis, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino vosotros solos. La iglesia de Filipo, la iglesia de Macedonia. Entonces, a otras iglesias despojé para servirles a ustedes, para que después se vayan con el primer pastor que llegue. Que el Señor nos ayude. A veces pienso, hermanos, que los miembros a veces son muy débiles, muy frágiles. A veces por cualquier situación se van de la iglesia, no les gusta esto, listo, renunciamos, nos vamos, o hacemos. La iglesia cristiana, yo la hallo tan difícil, hermano, y tan extraña. Porque teniendo el mismo Cristo, hermano, como antes decía, David hablaba sobre en la oración, y muchas veces nos dañamos nosotros mismos. En vez de ser unidos, hermanos, nos desprestigiamos, hablamos mal de nosotros mismos muchas veces. Que el Señor nos ayude. A nosotros, hermanos, en Chile, hermano, hay 3.500 denominaciones evangélicas. 3.500, hermano. Hablamos con personalidad jurídica. O sea, aparte de esa, agregue la mitad más que ni siquiera está inscrita en los registros. Y solamente por divisiones y torpezas, porque no son capaces de convivir los hermanos juntos. Que el Señor les ayude. Una vez me contaba un pastor que alguien le había dicho, bueno, ¿y cuánto nos cuesta salirnos de la corporación para que formemos una corporación? ¿Cuánto nos cuesta salirnos de acá? Todo ese tipo de cosas, ¿no? Esas niñerías, esas cosas que son satánicas, diabólicas, que no tienen cabida en ningún hijo de Dios nacido de padre. Porque Cristo nos ha llamado a dividirnos, sino a estar unidos. Que el Señor nos ayude. Entonces el apóstol está diciendo a otras iglesias despojé tomando salarios de ellas para serviros a vosotros. Y cuando estaba con vosotros y tuve necesidad, dice, a nadie fui carga, porque cuando los hermanos llegaron de Macedonia suplieron plenamente mis necesidades y en todo me guardé y me guardaré de seros una carga. Aun cuando, como dice otra versión, aun cuando tuve hambre, ustedes no me dieron, sino que los hermanos que venían de Macedonia me dieron para comer. Y no, a pesar que tuve hambre, nunca les pedí a ustedes para no serles ningún tipo de carga. Dice, como la verdad de Cristo está en mí, esto es gloriarme, no se me impedirá en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque los amo, Dios lo sabe, pero lo que hago continuamente, haciéndolo a fin de privar de oportunidad a aquellos que desean una oportunidad de ser considerados iguales a nosotros en aquellos que se glorían. Yo le he titulado este sermón, hermano, una jactancia extraña, porque el apóstol Pablo se está gloriando, se está jactando acá, pero es extraño, porque él se está jactando de sus debilidades. No. Él podía haber dicho, bueno, yo soy la persona que he plantado más iglesias, soy el apóstol que ha tenido más revelaciones que todos los otros apóstoles, yo soy el único apóstol que fue al cielo y dio cosas grandes. Podía haber dicho todas esas cosas y sería una jactancia. Pero el apóstol Pablo no está hablando, hermano, acerca de una gloria donde su ego podía ser sobreexaltado, sino que se está gloriando en sus debilidades. Gloria a Dios. Como la verdad en Cristo está en mí, este gloriarme no se me impedirá en la región de Acaya porque los amo, Dios lo sabe,
pero lo que hago continuaré haciendo a fin de privar de oportunidad a aquellos que desean una oportunidad de ser considerados iguales a nosotros en aquellos que se glorían. Porque los tales son falsos apóstoles. Esos apóstoles sí que se glorian en la sabiduría, en el conocimiento, en toda su filosofía, hermano. El apóstol está diciendo, bueno, estos son falsos apóstoles, son obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a su obra. Otra vez digo, nadie me tenga por insensato, pero si vosotros lo hacéis, recibidme, aunque sea como insensato, para que yo también me gloríe un poco. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios nos bendiga. Fíjense, hermano, que en el libro de Gálatas, el apóstol escribe la carta en la carta 6, versículo 6, dice que el que es enseñado en la palabra haga partícipe de todas cosas buenas que lo instruye. Quiero que eso se lo aprenda de memoria, ¿ven? El que es enseñado, ¿ya? Haga partícipe de toda buena obra aquel al que lo instruye. Ese no es un consejo nomás, hermano, sino que es un mandamiento. Pero muchas veces vemos, hermanos, que mucha gente, los hermanos, no cooperan en nada. No hay ningún incentivo para el ministro que ministra. Hay gente que no diezma ni ofrenda, hermano. Es feo decirlo, pero alguien dijo una vez, parecen zánganos, solamente comen, pero no aportan nada. El que es enseñado en la palabra, que participe de todas las cosas buenas que le instruye. Fíjense que continúa en el versículo 7 diciendo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si usted siembra mezquindad, bueno, no espere cosechar bendición. Si usted es un mal agradecido, no espere que después le agradezca lo que usted hace. Lo que usted tiene que ser participar al que lo incluye de toda buena dádiva que el Señor le ha dado a usted. Dios nos bendiga. Fíjese que lo que el apóstol en su primera carta le está diciendo a los corintios, no soy libre, está hablando, hermanos, de estos apóstoles que se hacían pasar por apóstoles. Dice, no soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor, no soy vosotros mi obra en el Señor. Para aquellos, hermanos, apóstoles que habían entrado, desconocían la autoridad apostólica del apóstol Pablo. Por eso es que él está diciendo, no soy apóstol, no soy libre, no soy vosotros mis sellos, mi obra en el Señor. Si para otros, para ellos, no soy apóstol, por lo menos para vosotros sí lo soy. Pues vosotros sois el sello de mi apostolado, el fruto de mi apostolado son ustedes, mi obra, dice el apóstol, en el Señor. ¿O acaso no tenemos derecho de no comer y beber? ¿Qué dice usted? ¿Tiene un ministro derecho a comer y beber? ¿Acaso no tenemos derecho de llevar con nosotros una esposa creyente? También se le podía acusar, hermano. No sabemos nosotros que el apóstol Pablo haya sido casado anteriormente. Según el doctor María, había sido casado anteriormente, por eso es que con plena facultad da consejos a la esposa y a los esposos. Pero él pone en esa hipótesis, hermano, si lo ven con alguna señora y dice casa, bueno, los apóstoles también lo hicieron. Y nadie nos acusó de eso está hablando. Así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefa, todos fueron casados. ¿O acaso solo Bernabé y yo no tenemos derecho de no trabajar? Porque los otros estaban allí, hermanos, con ellos y no estaban trabajando, pero ellos lo alimentaban. Luego dice, ¿quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? Que el Señor nos ayude. Amén. ¿Quién va a servir al ejército, hermano, y va a comprar su propio uniforme, su propia ametralladora,
sus propios víveres. El Estado tiene que cubrirlo. Entonces nadie soltaba sus propias expensas. Pablo está diciendo eso. ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? ¿O acaso digo esto según el juicio humano? ¿No dice esto también la ley? Pues en la ley Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? No. A Dios no le preocupan los bueyes. Entonces, ¿por quién se escribió? Pues por nosotros se escribió, dice. ¿O lo dice especialmente por nosotros? Sí, se escribió por nosotros. Porque el que ara debe arar con esperanza, y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. Si en vosotros sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de vosotros cosechemos lo material? ¿Será demasiado eso? Por lo enlodado que está el asunto ahora, pareciera que sí, ¿cierto? Pero ustedes conocen a su ministro, hermano. Y saben que no es así la cosa. Así que luego dice: si otros tienen este derecho sobre vosotros, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo por no causar estorbo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo? ¿Y los que regularmente sirven del altar reciben su parte? Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. ¿Quién ordenó eso? El Señor. No lo ordenó el apóstol Pablo. Lo ordenó el Señor. Y cuando es una orden, ¿qué es lo que es? Un mandamiento. Amén. Mas yo de nada esto me he aprovechado, y no recibo esto para que así se haga conmigo, porque mejor me fuera morir que permitir que alguno me prive de esta gloria. Porque si predico el Evangelio no tengo nada de que gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si no predico el Evangelio. Dios nos ayude. Entonces todo el apóstol está viendo, hermanos, que la falta de dedicación, la falta de comprensión, esa falta de cariño de la iglesia, hermanos, la falta de ser valorizado del apóstol Pablo, que la iglesia de Corintios no lo siente, ese afecto, ese cariño, como los corintios lo hacen con otros apóstoles que no son apóstoles. Gloria al Señor. Así que él dice: por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Otra vez diga: nadie me tenga por insensato, pero si vosotros lo hacéis recibirme aún como insensato, como un necio, yo también me glorío un poco. Lo que digo no lo digo como lo diría el Señor, sino como insensatez, en esta confianza de gloriarme. El apóstol siempre está hablando de que nadie se debe gloriar y jactarse a sí mismo, pero ahora voy a hablar como insensato, dijo, para que pueda yo un poquito también gloriarme. Pues ya muchos se glorían según la carne, yo también me gloriaré, porque vosotros, siendo tan sabios, dice el apóstol, con gusto toleráis a los insensatos, pues toleráis si algunos esclaviza, si algunos devora, si algunos se aprovecha de vosotros, si algunos se exalta a sí mismo y si algunos golpean el rostro, ustedes lo toleran. Gloria al Señor. Así que el apóstol parte primeramente, hermanos, gastándose de su identidad. Amén. ¿Cómo parte gastándose? Su identidad. El verso 21, como leíamos, dice: para vergüenza mía digo que en comparación nosotros hemos sido débiles, pero cualquier otra cosa que alguien más sea osado. Hablo con insensatez, yo soy igualmente osado. ¿Son ellos hebreos? Él ahora se está gloriando de su identidad. Yo también, dice, son israelitas, yo también, son descendientes de Abraham, yo también.
Entonces, aquí vemos hebreos, israelitas, simiente de Abraham. Pudiésemos encerrarlo, hermano, como uno solo, Israel, y se acabó. Pero el apóstol Pablo hace distinción, hermano, entre hebreo, israelita y simiente de Abraham. Lo primero, los hebreos. ¿Por qué Pablo se jacta de ser un hebreo? Porque los otros se jactaban de ser un hebreo, que tiene que ver con el lenguaje, hermanos, refiriéndose al idioma, a la nacionalidad. Muchos israelitas hablaban, hermanos, hebreo helénico, que significa una mezcla con cultura griega o con cultura de otras naciones. Pablo se está diciendo hebreo en cuanto al idioma, ya que él hablaba en el idioma palestino, el hebreo palestino, el original. Entonces, no tengo mezcla. ¿Se entendió eso? No estaba mezclado con ninguna otra cultura. No tenía una mezcla de samaritano, sino que era hebreo. Gloria al Señor. Luego dice, yo también soy israelita. Estos apóstoles, dice Pablo, yo también. Así que israelita, hermanos, a la teocracia, la descendencia de Israel, se refiere al príncipe que prevaleció con Dios. ¿Se acuerdan que dice príncipe que prevaleció con Dios? Jacob, que luchó con el ángel. Amén. Y el ángel lo bendijo y le cambió su nombre de Jacob, que significa usurpador, ladrón, sin vergüenza, y le puso un nombre Israel. Gloria al Señor. ¿Qué son los israelitas? ¿A quienes pertenecen la adopción como hijos y la gloria? Pertenecen los pactos, pertenece la promulgación de la ley, pertenece el culto y la promesa de quienes son los patriarcas, de quienes según la carne también procede Cristo, el cual está sobre todas las cosas. Dios bendito por todos los siglos. Amén. Entonces el apóstol está diciendo, yo tengo todas las promesas que tiene el pueblo de Israel. Amén. Y me siento orgulloso de ser israelita. Pero el apóstol no se queda solamente con eso. Él dice, son descendientes de Abraham, yo también lo soy. Así que la descendencia de Abraham, hermanos, como dice Romanos 11:1, digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ninguno modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. El apóstol está diciendo, yo pertenezco a esa simiente de la justicia de Abraham. Abraham es el padre de la fe. No solamente es el padre de los hebreos, sino que también es el padre de la fe, padre de justicia. Por tanto, yo también vengo de allá, de los lomos de Abraham, de su descendencia. Pertenezco a la tribu de Benjamín, dice. Gloria al Señor. Así que se está jactando el apóstol acerca de su identidad. Ahora, la jactancia en el servicio. El verso 23 dice, son servidores de Cristo. Hablo como si hubiera perdido el juicio. Que el Señor nos ayude. Una de las cosas, hermanos, que la iglesia menos tiene es servicio. No servicio de culto, sino servicio, ser una persona servicial, una diaconía, que esté dispuesto a servir a Dios sin esperar ningún tipo de recompensa. Por eso dice, son servidores de Cristo. Está hablando de aquello. Hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo estoy loco por Cristo. He dejado todo por Cristo. Yo más, dice, mucho más trabajo, en mucho más cárceles, en azote, en sinnúmero de veces, a menudo en peligro de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes, 3 veces he sido golpeado con vara, 1 vez fui apedrado, como lo vimos en Hechos 14 y 19, 3 veces naufragué en Hechos 27, 13, 44, y he pasado una noche y un día en lo profundo.
con frecuencia en viajes, en peligros de río, peligro de salteadores, peligro de mis compatriotas, peligro de gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, y muchas noches de desvelo, en hambre y sed, y a menudo sin comida, frío y desnudez. Todo eso pasó al apóstol Pablo por su servicio a Dios. Va a ser servidores de los hermanos. Gloria al Señor. Así que aquí vemos la jactancia en su servicio y por último su jactancia en su debilidad. Dice, además, el verso 28, además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación de toda la iglesia. Aparte de todas las cosas, está la preocupación por todas las iglesias. Luego dice, ¿quién es débil sin que yo sea débil? Gloria al Señor. Aquí se está gloriando de su debilidad. El apóstol Pablo dice, bueno, ustedes son débiles, y porque ustedes son débiles yo no tengo que ser débil. Yo también soy débil. Ustedes se quedan, yo también me quedo. Ustedes sufren depresión, yo también sufro depresión. Si ustedes lloran, yo también lloro, soy débil. No soy distinto a ustedes. Está diciendo eso. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? Si ustedes pecan, ustedes piensan que yo estoy ahí, no estoy ni ahí con eso. No estoy preocupado por ustedes, dice. Si tengo que gloriarme, me gloriaré en cuanto a mis debilidades. El Dios y Padre, Señor, el cual es bendito por siempre, sabe que lo que estoy diciendo es verdad. No miento, dice él. En Damasco, el gobernador, bajo el rey Areta, vigilaba la ciudad de los damasenos con el fin de prenderme, pero me bajaron en un cesto por una ventana en la muralla y así escapé de sus manos. ¿Sabe qué está diciendo, hermano? Un poco ahí. Ustedes saben que yo no miento. Y me voy a gloriar en mis debilidades. Siendo tan poderoso el Espíritu, hermanos, tuvo que andar escondido. Y cuando supo que el rey Areta tenía guardia en la puerta para apresarlo cuando saliera de la ciudad, hermanos, algunos creyentes lo sacaron con unas cuerdas y lo colgaron por la parte de atrás, ¿sabes? De la muralla, hermanos, con un canasto. O sea, el valiente Pablo, el que resucitaba muertos, aquel tremendo exponente de la palabra de Dios, hermanos, ahora lo vemos prácticamente escondido en un cesto, en un canasto. De eso se avergüenza el apóstol Pablo. Eso es mi debilidad. Es como sacar un presidente, así, no sé, como caerse del orgullo. De ese hombre, dice, me gloriaré. Amén. Como dije anteriormente, no se está gloriando de todos los logros que él hizo. Incluso cuando él le dice a los hermanos, dice, conozco a un hombre sin el cuerpo, no lo sé, o fuera del cuerpo, no lo sé, pero que fue al tercer cielo. Oye, al dicho, bueno, yo el apóstol Pablo tuve una revelación del Señor y el Señor me sacó de mi cuerpo y me llevó al tercer cielo y allí vi cosas grandes y el Señor estuvo conmigo. Voy a haber dicho eso. Pero él dice, bueno, conozco a un hombre que sin el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, pero que oyó cosas grandes, nefables, que al hombre no le he dado a expresar. ¿Cierto? De ese hombre tal vez me gloriaré, pero en mí en cuanto no me puedo gloriar, sino que me gloriaré en mis debilidades. ¿En qué nos debemos gloriar nosotros, cantarnos, hermanos? De nuestras debilidades. Así que cuando usted quiera ser arrogante, pesado, acuérdese que usted es débil. Cuando quiera juzgar a otro, acuérdese que primeramente me dice usted, porque con la vara que mide, te van a medir. Que Dios te bendiga.
Que Dios te ayude, te guarde y nos bendiga a todos. Póngase de pie. Así que conocimos un poco, hermanos, la parte, podríamos llamar, un poquito humana del apóstol Pablo, ¿cierto? Vemos todos los otros libros, prácticamente un gran guerrero victorioso que nunca ha vencido, hermanos. Y aquí vimos la otra parte del apóstol Pablo, la parte de él, ¿cierto? La parte de él, con el sentimiento. O sea, Pablo era un hombre como usted, como yo, que nos sentimos, ¿cierto?, cuando no nos quieren mucho. ¿O no? ¿Usted le da lo mismo? A mí no me da lo mismo, hermano. Pero el apóstol Pablo estaba con ese sentimiento ahí, con un poquito de celo, ya que los otros lo estaban costeando y eran falsos, y a él nunca le habían otorgado ni siquiera una ofrenda. Que el Señor nos ayude. Te damos gracias, eterno Dios, por tu eterna y poderosa palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos, Señor Jesús, también a valorizar lo que tenemos, Señor amado. Bendiga a tu pueblo, Señor Jesucristo, que ha escuchado y ha puesto oído a tu eterna palabra, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, porque tenemos un nombre que era de Dios, como el apóstol Pablo, Señor amado, que no se van a gloriar ni se jactó de todos sus logros, Señor, alcanzado, sino que se glorió de sus debilidades. Ayúdanos, Señor, a nosotros a no ser arrogantes, Señor Jesucristo, sino que a pensar con cordura, Señor amado, que todo lo que tenemos, Señor, te lo debemos a ti solamente, y que sin ti no somos nada, Señor amado. Solamente usted nos fortalece, Señor, y usted, Señor, es nuestro guía, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Dios